reforma laboral que en unos minutos se aprobará en el Consejo de Ministros por parte del ministro de Guindos. Sí que me gustaría una valoración de esas medidas de la reforma y sobre todo en qué medida, para la redundancia, pueden afectar a las entidades de Castilla y León, en concreto a Caja España, Buero, Unicaja y a Banco. Sí, no es tanto reforma laboral como reforma financiera. Ustedes saben que hay un calendario muy profundo de reformas planteadas por el nuevo gobierno, porque además creemos que es positivo. Yo creo que la situación que atraviesa la economía española exige ese calendario ambicioso y profundo de reformas que se están planteando y que está desarrollando el nuevo gobierno, que hay que recordar que lleva apenas un mes y algo en el gobierno y está tomando algunas decisiones que no se habían tomado antes, entre ellas la que se anuncia la próxima semana, el viernes que viene, de la reforma laboral, pero la que se aplicará presumiblemente en la jornada de hoy de esa reforma del sector financiero. Aquí hay dos realidades objetivas. La primera es la dificultad cierta de muchas entidades empresariales, de muchas pymes, de muchos ciudadanos, de muchos particulares de acceder al crédito, y por tanto hay un problema serio en España de acceso al crédito que tenemos que empezar a corregir. Será difícil decir que hemos salido de la crisis económica mientras no hemos garantizado el acceso a crédito por parte de autónomos y de pymes. Y en segundo lugar, un segundo problema es un sector de la construcción con un buen número de viviendas todavía sin vender y lógicamente hasta que no se dé salida ese número tan importante de viviendas será difícil que el sector de la construcción vuelva a contribuir de forma relevante en términos de empleo al conjunto de la economía española. Y esta reforma financiera tiene ese doble objetivo: garantizar la viabilidad de un sector financiero con capacidad de dar respuestas a las demandas de crédito por parte de empresas particulares y autónomos, y en segundo lugar hacer todavía más favorable la posibilidad de que las viviendas que están en manos de esas entidades financieras tengan que salir cuanto antes de estas entidades financieras y por tanto se reduzca el precio de las viviendas para que salgan al mercado y por tanto liberen de ese coste a las entidades financieras, y todo ello además sin coste alguno para el conjunto de los ciudadanos, porque no va a haber subvenciones públicas en este proceso y por tanto es verdad que supone un esfuerzo muy importante por parte de las entidades financieras, un ajuste de las entidades financieras que es necesario, pero al servicio de este doble objetivo, que es unas entidades financieras capaces de insuflar crédito al conjunto de la economía, empresas particulares y autónomos, y capaces a su vez de dar salida a un sector inmobiliario que está colapsando la capacidad de crecimiento de un sector como el de la construcción. Y si hablamos de las entidades de Castilla y León, Bankia y Caja España, Caja Buero, Unicaja, pues, ¿qué escenarios les ves o qué un poco horizonte a corto plazo dentro de ese proceso nuevo de fusiones? Pues lógicamente, al margen de que ahora Juanjo pueda ampliar en la medida en que él es conocedor de alguna de estas entidades, el primer mensaje que hay que dar es la necesidad de que nuestras entidades financieras sean entidades financieras solventes y capaces de otorgar crédito, pero a la vez que mantengan dentro de las condiciones actuales el mayor nivel de vinculación en las inversiones de obra social a las actuaciones de nuestra comunidad autónoma. Y lógicamente es verdad que para garantizar la solvencia de las entidades que puedan otorgar crédito hace falta un siguiente proceso de fusiones y de integraciones, y lógicamente esto va a poder afectar a algunas de las entidades financieras de Castilla y León, pero también de forma paralela lo que queremos es que a la vez que se garantiza la solvencia de las entidades financieras que puedan otorgar crédito en Castilla y León a entidades empresariales, pymes y autónomos, de forma paralela, digo, sean capaces de involucrarse en el desarrollo regional a través de las actuaciones de su obra social en los términos que prevé la legislación. Quería preguntar por el Congreso del Partido Socialista. Sí. No, quiero decir que solamente es verdad que las circunstancias no van a ser exactamente igual en todas las entidades de la comunidad. Yo creo que, además de lo que ha dicho el portavoz, lo que parece sensato, lo que parece razonable, especialmente en aquellas entidades que forman partes de SIP o están integradas en SIP, y que por razón del propio tamaño de las entidades, pues en cierta medida, y sin en cierta medida, han quedado absolutamente absorbidas dentro de esos SIP, y que podríamos decir que en estos momentos carecen de lo que es actividad financiera. Lo que se pretende, y en ese sentido también se ha presentado alguna enmienda para que puedan ser agilizados, es garantizar la prestación de un objetivo primordial en las cajas como era la gestión de la obra social, y para ello la constitución
de las mismas en fundaciones a la mayor brevedad posible probablemente será imprescindible. Y en ese sentido las medidas adoptadas que hoy probablemente se aprobarán forzarán también seguramente a acelerar en aquellos casos de entidades que están incluidos en sí, pero que realmente la actividad financiera como tal ha desaparecido, constituirse cuanto antes en fundaciones para garantizar lo que decía el portavoz, su vinculación al territorio a través de lo que es la gestión de la obra social. Quería una valoración sobre cómo